Estimados hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión para el día de hoy, 10 de abril, titulada El ejemplo de Jesús, y está tomada del libro devocional de John Stott. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Una vez que Pedro lo reconoció como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar a los discípulos que debía sufrir. Pedro reaccionó en completo desacuerdo. En ninguna manera esto te acontezca, exclamó. Pero cuando unos 30 años más tarde reflexiona en la muerte de Jesús, que entonces le parecía inconcebible, ahora comprende que es indispensable. Necesitamos repasar el trasfondo histórico de la carta de Pedro. El cristianismo todavía era una religión ilegal en el imperio y era sabio que el neurótico emperador Nerón le era hostil. Había estallidos esporádicos de persecución. Pedro está especialmente preocupado por los cristianos esclavos en las casas de los no cristianos. Debían sufrir con paciencia la injusticia, les dice. ¿Por qué? Porque es parte del llamado del cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque sin pecado, sufrió por nosotros, pero no tomó venganza, con lo cual nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra griega que aquí se utiliza al hablar de ejemplo es única en el Nuevo Testamento. Denota el cuaderno de un maestro en el que los niños trazan letras mientras aprenden a escribir. Pedro está urgiéndonos a copiar el ejemplo de Jesús y a seguir en sus pisadas. Esta es una exhortación conmovedora de la pluma de Pedro, ya que él había alardeado de seguir a Jesús a la cárcel y a la muerte, cuando en realidad al llegar la hora lo siguió solamente a la distancia. Cuando fue nuevamente comisionado por Jesús, Pedro decidió seguir el camino de la cruz y soportar con paciencia el sufrimiento injusto. Pero se nos plantea una pregunta. Si nuestro deber es someternos al sufrimiento aún injusto, ¿dónde queda la justicia? ¿Debemos permitir que los malvados nos pisoteen y de esa manera alentar que florezca el mal? No. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, responde a nuestra pregunta. Nos dice que Jesús no tomó venganza, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, la razón por la que somos llamados a renunciar a la venganza no es que se le permita triunfar al mal, sino porque no es nuestra responsabilidad castigar. Esa responsabilidad es del juez justo, quien obra justicia ahora desde las cortes judiciales y lo hará finalmente en el día del juicio. El amor y la justicia no son incompatibles, se complementan el uno al otro, como podemos ver en el ejemplo de Jesús. Para profundizar y ser alentado, puedes continuar leyendo primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 23.